el nuevo panorama migratorio en Estados Unidos, donde participarán el doctor Kalman Resnick y el doctor Raúl Contreras Bustamante. Asimismo, la maestra Lourdes Marlec Ríos Nava como comentarista. Antes de iniciar nuestros trabajos, me gustaría saludar a algunos invitados especiales. En primer lugar, el doctor Joseph Daniel Hernández, embajador de México en Grecia. Gracias por acompañarnos. Asimismo, saludo la presencia del doctor Javier Maupone, cónsul de Protección de Asuntos Jurídicos del Consulado General de México en Chicago. Gracias por acompañarnos. Nos honran también con su presencia el doctor Francisco Trigo Tavera, coordinador de la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, el doctor Javier Laguna, director de UNAM Chicago. El doctor Kalman Resnick, profesor externo de la UNAM Chicago. El doctor Raúl Contreras Bustamante, presidiendo este evento en su calidad de director de la Facultad de Derecho. Acto seguido le daré el uso de la voz al doctor Francisco Trigo Tavera para un mensaje de bienvenida. Cómo no, muchas gracias, querida Trilce. Es un gran gusto poder compartir este evento con ustedes. Doctor Javier Laguna, qué gran gusto que hayas tomado la iniciativa de organizar este importante evento, muy de actualidad, el nuevo panorama migratorio en los Estados Unidos. La renovación de la presidencia en Estados Unidos siempre invita a la reflexión qué ocurrirá en este importante tema migratorio. Y has reunido a dos excelentes conferenciantes. Por un lado, el doctor Raúl Contreras, director de nuestra Facultad de Derecho aquí en la UNAM, y a Kalman Resnick, muy conocido de todos nosotros por la excelente labor en favor de los migrantes que ha hecho en la ciudad de Chicago y en otros lugares de Estados Unidos, y además reconocido por la UNAM con el Premio García Robles por su incansable labor en pro del migrante. También agradecemos la presencia de distinguidas personalidades que nos acompañan el día de hoy y simplemente recordar la pertinencia de este evento. México, con cerca de 12 millones de personas viviendo fuera de nuestro país, más del 90% de ellos en los Estados Unidos, y el estado de Illinois y en particular la ciudad de Chicago, pues sabemos que alojan a una gran población mexicana, así que es un evento por demás pertinente. Sabemos que muchos de ellos, no obstante de haber ya vivido pues varios años o a veces décadas, no tienen la nacionalidad norteamericana que les permite tener varios derechos, entre ellos la capacidad de votar y de tener la certeza jurídica de su estancia en los Estados Unidos. Entonces hay muchos temas de gran importancia, actualidad, que vale la pena ser analizados y más por expertos como Kalman Resnick y todo su grupo de colaboradores, y la visión desde México de cómo ve nuestro director de Facultad de Derecho este tema, que también tiene una visión muy amplia en este importante tema. Así que creo que vamos a disfrutar mucho este conversatorio por dos expertos en el tema y toda la riqueza de la discusión que se va a dar, y por la conducción de Lourdes Marlec al frente de la moderación y finalmente del cierre final. Así que muchas gracias por este evento, a Javier Laguna y a nuestros distinguidos participantes, y les invito realmente a que los disfrutemos todos los aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje, doctor Trigo. Como ustedes saben, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce por primera vez la importancia de los migrantes para el desarrollo mismo de los países. 11 de los 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable contienen medidas institucionales o indicadores pertinentes a los migrantes. Actualmente, en cifras generales, contamos con casi 300 millones de personas que se han movido de sus lugares de orígenes. Esto representa el 3.5% de la población mundial. En este marco es que se da este conversatorio para hablar de un tema específico y de gran relevancia para todos nosotros: las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos. Para ello, vuelvo a insistir, compartirán la mesa el doctor Kalman Resnick y el doctor Raúl Contreras Bustamante, de quienes me permitiré leer una muy breve reseña curricular para presentarlos con el auditorio.
El doctor Kalman Resnick es profesor externo de la UNAM Chicago, recipendiario del reconocimiento Alfonso García Robles de la UNAM en el 2017. Es accionista de Hawks, Skoll, Pierce, Resnick y colaboradores. Tiene una experiencia profesional de más de 40 años en el ámbito de las leyes migratorias. Empezó en ellas en 1973. Por lo tanto, cuenta con práctica en cuestiones de migración, en asuntos de inmigración empresarial, unificador familiar, asilo y refugiados, cuestiones de nacionalidad y ciudadanía, así como de las sanciones a empleadores y otros asuntos de migración relacionados con el empleo y la defensa de las naciones en procesos de deportación. El doctor Raúl Contreras Bustamante es abogado egresado de la máxima casa de estudios. Cuenta con un doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México y otro por la Universidad de Salamanca. Profesor de tiempo completo en nuestra facultad con más de 32 años de servicio. Es autor de innumerables obras jurídicas y ha sido recipendiario de 2 cátedras extraordinarias, la Raúl Cervantes Ahumada y la Fernando Gesto Martínez, que se entregan a nuestros profesores más destacados. En el 2018 fue reconocido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con la Medalla al Mérito Docente Jaime Torres Bodet. Asimismo, en el 2020 fue reconocido con la Medalla al Mérito Docente profesor José Santos Valdés García de León por el Congreso de la Ciudad de México. Del 2016 a la fecha se desempeña como director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quien hará el comentario final a este conversatorio es la maestra Marlek Ríos Nava, maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se encuentra realizando su doctorado por la Universidad de Salamanca. Cuenta con más de 20 años de experiencia académica. Es consejera técnica de la facultad y se encuentra a cargo de los trabajos del Seminario de Derecho Internacional de la propia institución educativa. Muchísimas gracias. Doctor Contreras, los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes que nos están viendo en vivo. Estamos transmitiendo a través de la página oficial de la Facultad de Derecho de la UNAM en Facebook Live este conversatorio al que nos ha ayudado mucho a organizar nuestro amigo y nuestro aliado estratégico, el doctor Javier Laguna, quien es el responsable de la oficina que tiene la Universidad de la Nación en Chicago. Y ha invitado en esta ocasión a tener un conversatorio sobre un tema de gran actualidad a Kalman Resnick, que es un amigo de la UNAM, que ha sido distinguido con el reconocimiento García Robles, que como todo el mundo sabe, es uno de los 3 premios Nobel que México ha tenido y un distinguido egresado de la Facultad de Derecho, para tocar un tema de gran importancia, de gran actualidad, para que podamos contribuir pues, al debate, a generar conocimiento y a difundirlo. En esta época de pandemia, en esta época en que la Facultad de Derecho ha hecho un esfuerzo de estar haciendo actividades extracurriculares que permitan tener a toda la comunidad ocupada y no preocupada con estos temas de agradecer mucho al doctor Francisco Trigo Tavera, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, representante del doctor Enrique Graue, que nos haya ayudado a poder hacer este conversatorio de primer nivel, y saludo que esté presente pues el señor embajador de México en Grecia, Joseph Daniel Hernández, y también que nos acompañe nuestro amigo, el cónsul de Asuntos Jurídicos de México en Chicago, Javier Maupome, quien acostumbra estar con nosotros en estos conversatorios. La verdad es que el tema que se ha escogido para este conversatorio, con esta figura internacional que nos hace el favor de acompañar, el nuevo panorama migratorio en los Estados Unidos, pues creo que viene de oportunidad y creo que es algo que en México y en Estados Unidos será de un gran interés. Como ya lo decía el doctor Trigo Tavera, pues hay muchas esperanzas con el cambio en la presidencia de la República de Joe Biden, y hay muchos mexicanos que piensan que las cosas pueden cambiar de manera radical de la noche a la mañana
y que la política migratoria de los Estados Unidos va a tener un cambio sustancial. Y hay otros expertos que, por el contrario, dicen que es muy importante que no abriguemos muchas esperanzas, que no se genere pues una mala información que vaya a generar pues que el número de migrantes mexicanos aumente y que esta diáspora vaya a ser pues en términos incalculables y que vaya a generar más problemas de los que normalmente se van generando. Quizá para solamente poner algunos puntos antes de darle la palabra a nuestro invitado, pues decir que México ocupa el segundo lugar mundial en emigración con casi 12 millones de personas. Solamente estamos detrás de la India en el número de personas que han salido hacia otros países en búsqueda de mejores oportunidades. En Estados Unidos, los estados de California, de Texas, de Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Georgia e Illinois tuvieron y tienen las poblaciones más altas de inmigrantes indocumentados mexicanos. Se calcula que, que la migración de latinos en Estados Unidos, pues desde luego que es mayormente de origen mexicano. Y el tema importante de todo esto es cómo va a impactar en esta nueva época la relación y la migración. Sabemos que las remesas que mandan los mexicanos que trabajan en Estados Unidos se han convertido en una fuente de ingreso fundamental para el gasto público, para la economía mexicana. Sabemos que los hombres que salen de las poblaciones de México, pues son hombres que no se resignan a vivir en la pobreza, a quedar en la marginalidad o a no tener mejores perspectivas, y se juegan el futuro, se juegan hasta la vida de tratar de ir de manera ilegal a Estados Unidos en la mayor parte de las ocasiones, a tratar de buscar trabajo y después pues a tratar de que su familia los alcance y de que puedan estar generando mejores condiciones de vida, y van mandando también pues sus ahorros, sus recursos a México para que pues se puedan hacer de un patrimonio acá, puedan ayudar a los padres que se quedaron por acá, los abuelos, y se ha convertido pues en una relación importante. Durante la época Trump, la migración mexicana disminuyó, parecía que estaba siendo desangelada, pero efectivamente ahora tenemos la percepción de que con el cambio de gobierno y los anuncios de la nueva administración pudiéramos llegar a tener pues un repunte en la intención de mexicanos que vayan y también de migrantes sudamericanos que tienen que pasar por territorio mexicano para tratar de llegar a Estados Unidos y que también están esperanzados. Con estos temas pudiéramos empezar el conversatorio. Kalman, ¿qué pudieras comentarnos en este sentido? Tu micrófono. Ya, estamos. Hay esperanzas para cambios, pero también hay muchos obstáculos. Primeramente, ya estamos 27 días, 26 días desde que empezó la administración Biden. Nuevas políticas han sido anunciadas y hay propuestas legislativas, pero no sabemos qué tanto avances vamos a tener, no por falta de ánimo en la administración de Biden, pero por falta de poder en el Congreso, porque el Congreso está dividido casi igual, 50 senadores republicanos, 50 demócratas, y luego el voto que determina la mayoría es el voto del vicepresidente Harris. En la Cámara de Representantes hay menos demócratas, pero es la mayoría. El proceso legislativo es muy difícil en los Estados Unidos.
porque para cambiar las leyes migratorias hay que tener la mayoría de votos en la Cámara de Representantes y 60 votos en el Senado, porque hay algo que en inglés se llama filibuster, y sin 60 votos no hay cambio en las leyes que no tienen que ver con la presupuesta. Entonces, hay que ganar los votos de por lo menos 10 republicanos o posiblemente más para poder cambiar las leyes y tener una reforma migratoria. Entonces, también tenemos otro problema con las cortes, porque Trump nombró muchos jueces federales, son puestos por vida. Nombró jueces en las cortes de distrito federales, en las cortes de apelaciones y la Corte Suprema. La Corte Suprema es 6 republicanos a 3 demócratas. Y entonces hemos visto desde los últimos días que en las cortes hay suficiente fuerza entre los trumpistas para tratar de también derrotar avances en las políticas administrativas de la administración de Biden. Un ejemplo es, Biden anunció que por 100 días va a ser un moratorio en las deportaciones, aparte de personas que fueron convictos de delitos graves o personas que son riesgos a la seguridad nacional. El Procurador General del Estado de Texas demandó a Biden en la Corte de Distrito en Texas, y el juez puso un orden para no poner en efecto el moratorio. Y esta pelea está siendo luchado en las cortes federales. Otra pelea es sobre el programa de DACA. Biden ha anunciado que va a proteger el programa de DACA, que es el programa para proteger los derechos de los jóvenes indocumentados para quedarse en los Estados Unidos, que han recibido más que 700,000 personas permisos para estar aquí y trabajar en los Estados Unidos. En la otra corte de Distrito Federal en Texas, hay un caso donde están tratando el Procurador General de diferentes estados republicanos derrotar el programa eliminar el programa de DACA, diciendo que el presidente Obama no tenía el poder para anunciar este programa. Entonces, estamos en una situación muy difícil. Hay esperanzas. La comunidad mexicana aquí tiene muchas esperanzas. Votó la mayoría de la comunidad para Biden y no sabemos qué tantos avances vamos a tener. Es una pelea, y también es posible que la próxima elección federal, que va a ser en 2 años para el Senado y para la Cámara de Representantes, va a determinar en verdad que habrá reformas legislativas comprensivas en la área de inmigración. Entonces, mucha inseguridad, pero mucho mejor situación de que durante el tiempo de Trump, donde sufrimos mucho por la política de odio de Trump. Qué bueno que lo comentas, porque es importante. Estados Unidos es un país que está en este momento con un electorado muy dividido. A pesar de que el presidente Trump perdió, pues obtuvo una cantidad fenomenal de millones de votos, que se explica pues con la negativa del Senado de hace unas cuantas horas de no procesarlo en el impeachment y abrir la posibilidad del juicio político, porque el Partido Republicano pues sigue reconociendo la fuerza que tiene Trump y la influencia que tiene Trump. Y creo que de alguna manera, incluso dentro de los demócratas, a pesar de que tengan muchos compromisos electorales, también reconocen que el tema de la migración no es un tema que tenga una amplia aceptación en el electorado norteamericano, y van a cuidar con mucha cautela
pues también su propia reelección y van a ser cautos en este sentido, pues para no ganarse enemistades del electorado que piensa de manera muy conservadora, que sigue teniendo pues una fuerza importante en este predominio blanco en muchas de las posiciones políticas y que en muchos distritos, si viniera una reforma muy radical en favor de la migración, pudiera ser castigados en las elecciones dentro de 2 años. ¿No crees que esto pudiera ser así, Calma? Sí, estamos políticamente divididos. Es importante entender que el conflicto político no es si los inmigrantes deben estar aquí. Este país está dependiente en los trabajadores indocumentados, los trabajadores migratorios. Necesitamos el labor del mexicano en todos los sectores de nuestra economía, en cosechar la comida, en el sector industrial, en el sector de servicios, en cuidar nuestros hijos en nuestras casas, en cuidar los ancianitos, que hay más cada día porque la población está envejeciendo. Necesitamos el labor del inmigrante y el labor del mexicano. El conflicto no es si deben estar aquí. El conflicto es si los trabajadores indocumentados y los inmigrantes deben tener derechos a recibir la residencia permanente y un camino a la ciudadanía. Porque políticamente está dividido el país como el republicano y el racismo preocupa mucho porque ya la población blanca va a ser minoría de la población. Y estos cambios son muy fuertes para muchos americanos blancos que temen que el país está perdiendo control de su país. Y esta elección enseñó esto. Más que 70 millones de personas votaron a favor de Trump. Es increíble que un presidente que fracasó en todo recibió 70 millones de votos. Lo recibió por el racismo, por el odio, por el miedo al extranjero, todo esto. Y estamos en una pelea. Para ciertos va a ser difícil cambiar las leyes, cambiar las políticas de la administración de Biden durante el tiempo de Biden con todo este conflicto político. Pero es el conflicto donde estamos y vamos a tener que ganar este conflicto. Creo que acabas de dar la clave y por eso es muy importante lo que está haciendo la academia y yo celebro mucho que la oficina de la UNAM en Chicago esté abriendo este conversatorio y ojalá lo estén viendo muchas personas latinas en Estados Unidos que están en esta situación, porque hay que entender que más que el tema migratorio, de donde todo el mundo puede reconocer las cosas que Kalman ha dicho, si de Estados Unidos es una población que está envejeciendo, que requiere de mano de obra joven para los trabajos que quizás la comunidad blanca ya no les parece digno y que prefieren que lo hagan otros, que a pesar de que Estados Unidos sea un país creado a través de la migración, en este momento el tema sea un tema que se circunscribe a cuestiones raciales. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Kalman, de que el sistema electoral está construido para controlar el poder de parte de los grupos raciales blancos, esencialmente, y que ven con mucho riesgo, pues que por la educación, por las cuestiones de natalidad, porque la mujer tiene un papel mucho más destacado en la vida social, ya no tienen la cantidad de hijos que tenían hace un siglo y que están viendo cómo la población migrante está colonizando, por decirlo así, el territorio y ven con riesgo perder ese predominio y sienten que
que la migración es algo que sí les resuelve un problema, pero que en el fondo los mete en un conflicto muy fuerte. Yo creo que si no hubiera habido pandemia, de manera muy probable, Trump hubiera podido mantenerse en el poder y que el pésimo manejo que hizo de la pandemia, aunado pues con otra serie de circunstancias afortunadas, hizo que finalmente pues perdiera, pero perdiera por una cantidad no muy significativa y que de alguna manera, como bien lo dice Kallmann, todavía vamos a ver cómo podemos ver que los legisladores se atrevan a hacer una reforma migratoria ambiciosa, que estas medidas que está dictando la administración Biden no sean combatidas por los jueces de origen republicano que van a estar ahí, incluso por los gobernadores que pudieran también oponerse a las medidas por decreto del presidente, y veremos todavía cómo esto se va dando. Creo que el tema de que lo que hace falta es un cambio cultural, es muy importante, porque lo que hemos visto es que la población que más apoya a Trump es la población de los estados del centro de Estados Unidos, donde está la población menos educada de Estados Unidos. El apoyo que tuvieron los demócratas es en los estados que colindan con los grandes océanos, en donde están las grandes universidades, en donde está el gran desarrollo, donde está la gente que piensa, que entiende que son más importantes los derechos humanos que los derechos ciudadanos, y en donde se está dando el cambio, pero no se ve que en el corto plazo se pueda dar un cambio radical. ¿No es así, Kallmann? Pues la elección que acabamos de tener en Georgia consta mucho, porque Georgia es un estado del sur, pero donde ha crecido la prosperidad, ha crecido Atlanta como un centro de la fuerza de la economía de los Estados Unidos. Y ganó un negro y un judío puestos en el Senado que nadie pensaba que íbamos a ganar cuando empezaron las campañas. Ganamos porque formamos una coalición entre muchos grupos en el estado de Georgia que votaron para el Partido Demócrata, incluyendo mexicanos, porque ya hay una población muy amplia trabajando en el estado de Georgia. Y son 5% de los votantes en Georgia eran mexicanos. Entonces, eso era parte de la coalición. Sin embargo, tenemos otros estados al lado de Georgia, como South Carolina, Carolinas del Sur, o Alabama o Mississippi, donde son estados menos ricos, menos avanzados, y siguieron votando republicano. Hay esperanzas, pero para ganar las próximas elecciones en 2 años y ganar la presidencia en 4 años, para los demócratas habrá una necesidad de hacer mucho trabajo político en defender los votantes y en usar la coalición para ganar las elecciones. Porque la política de los Estados Unidos más importante es crear coaliciones entre los diferentes grupos que forman el base del Partido Demócrata. Uno de ellos es la comunidad latina, más importante de todos, la comunidad mexicana. Y hay un ataque al derecho de votar, que los republicanos están usando para bajar los números de negros y latinos y gente indígena para el derecho de voto, de quitarles el derecho de voto. Y en muchos estados han eliminado, han hecho mucho más difícil votar. Entonces, formamos en la última elección coaliciones de abogados para defender los votos de los negros y los latinos y los de origen indígena. Estamos con muchas peleas. Somos un país, parece avanzados, pero en ciertos aspectos estamos
en una situación políticamente muy mal. Y ese es un gran problema. Hay esperanzas, yo tengo muchas esperanzas, pero es una pelea donde vamos a tener que ser muy atentos a la política para que ganáramos la próxima elección. Fíjate que hay dos temas que desde la óptica de la Academia Mexicana nos llama la atención y que nos preocupa mucho. El primero, el hecho de que esta división que tiene el pueblo norteamericano, lejos de buscar la manera de terminar con ella, se pudiera seguir fomentando y que termine por seguir siendo el tema cada coyuntura electoral a discusión, ¿no? ¿Quiénes están con estos grupos republicanos conservadores y todos los demás que de alguna manera se van coaligando en estas alianzas? Pero yo veo con simpatía el mensaje de Biden que trata de invocar a que hará un gobierno para todos y recordar al pueblo norteamericano que necesitan estar unidos como nación, que finalmente cuando un país se divide internamente, el único que gana son los vecinos o los países adversarios o enemigos. Y creo que hace mucho tiempo que Estados Unidos no trabaja en un sentido de construcción de un sentimiento de pertenencia nacional, en donde se recuerde que en sus orígenes Estados Unidos es un país creado por migrantes, que es un país que siempre ha presumido de que es un país de esperanzas, que es la tierra prometida, que se ha hecho precisamente con el esfuerzo y con el talento de los migrantes. Estaba viendo el otro día unas estadísticas y muchísimos premios Nobel que tienen los académicos norteamericanos son de migrantes o de hijos de migrantes que llegaron a Estados Unidos a estudiar y que le han dado pues prestigio y riqueza a ese país. Entonces, yo espero que el discurso de Biden siga construyendo este sentimiento de pertenencia y esta tregua a la que tiene que entrar el pueblo norteamericano, porque esta confrontación, la verdad es que se ha tornado peligrosa, y el haber visto cómo en Estados Unidos la toma al Capitolio parecía más una escena de Hollywood, de estas películas que luego les gusta mucho hacer, de autodestrucciones de sus grandes edificios, parecía que se hizo realidad. Pero la verdad es que cuando uno ve el peligro en el que estuvo la democracia norteamericana, se da uno cuenta que las cosas son bastante más serias. Estaban en el Capitolio el vicepresidente Pence y la lista de las personas que en orden de prelación podían haber sucedido al presidente de la República. Estaban ahí todos, pues que pudieran haber sido violentados y sometidos. Y la verdad es que uno ve que finalmente la elección terminó, pero terminó por la madurez de los actores norteamericanos. La decisión del vicepresidente Pence de cómo actuó ese día, y de todos los actores que en un momento dado actuaron como debían, creo que salvó a la democracia norteamericana. Pero lo que sí es muy importante, pues, es que también se llame a una gran reforma electoral. Es decir, Estados Unidos no puede seguir presumiendo de ser ejemplo del mundo cuando todavía no hay voto directo, donde los ciudadanos no pueden expresar su voluntad, donde ha habido ocasiones donde gana un candidato con menos votos electorales, con menos votos ciudadanos por este sistema electoral que tiene dos siglos que ha funcionado y que se sigue preservando pues para mantener esta primacía de los grupos dominantes. Y no puede ser que cada estado imponga sus reglas electorales y que haya estas medidas a las que bien menciona Kallmann, de que hay estados en donde segmentan y dificultan el acceso de los votos de las minorías, de las personas
pues por cuestiones de papeleo o por de nivel educativo, y que no haya realmente un sistema electoral democrático, abierto, en donde los ciudadanos se puedan expresar y en donde estoy seguro pues que entonces cuidarían mucho menos los legisladores en el Congreso a los votos duros de sus electores, que son los que van a ir a votar finalmente el día de los comicios, en lugar de estar atendiendo a cómo piensa las mayorías. Pero veo que Susan ya levantó la mano y creo que ya fuimos lo suficientemente provocadores, y no sé si estás de acuerdo que le demos la palabra. Sí, está bien. Susan. Nada más, bueno, muchísimas gracias, y Carmen, buenísima explicación del momento electoral político en Estados Unidos. Nada más quise añadir un punto sobre el desorden, el desmadre del sistema electoral estadounidense. El problema es que no tenemos un sistema uniforme a nivel federal. La Constitución solo dice que no deben discriminar en el voto por cuestiones raciales, y nada más eso. Entonces, desde unos fallos en la Corte Suprema que ha limitado anteriormente la intervención del gobierno federal en los sistemas estatales, los estados han tenido, y ahora tenemos, Carmen me puede corregir, yo creo que las legislaturas de 39 de los 50 estados están bajo control de republicanos. Entonces, pueden cambiar sistemas como de aceptar voto por correo, de limitar las horas en los comicios. Y entonces, y no hay ni un estándar uniforme. Ahora hay un propuesto en el Congreso Federal nombrado por el querido difunto legislador John Lewis, de reformar el sistema y dar más poder al gobierno federal, de asegurar que los sistemas electorales a nivel estatal y local abren más a la votación amplia y no existen para cerrar el acceso al padrón electoral. Nada más eso. No, pues acabas de darle el clavo. Ahora que estuvimos haciendo una serie de conversatorios de manera conjunta con el Instituto Nacional Electoral y algunos distinguidos académicos de universidades norteamericanas, pues la conclusión es que Estados Unidos necesita tener un Instituto Nacional Electoral como el de México, que nos ha costado dinero, problemas y muchas reformas, pero creo que hoy por hoy se ve como una garantía para lo que es la democracia y la transición pacífica del poder. Es que el tema es que en estas elecciones la transición pacífica del poder dejó de serlo tanto. Esa toma del Capitolio es un aviso de que las cosas, si no se ponen remedio, van a ir empeorando. Nosotros vemos desde la óptica académica cómo los partidos políticos están actuando para beneficio o para resguardo de los intereses de los propios partidos y no para ser instrumentos de la democracia de los ciudadanos. Y realmente lo que debería de ocurrir quizá en algún momento es, una vez que se ha convocado a esta tregua nacional en donde se restañar las heridas y darse cuenta de que esta división, una división que el tiempo va a acabar por darle la razón al Partido Demócrata, porque pues el mercado demanda mano de obra, porque finalmente la migración es como la luz, no se va a poder detener, y que a la larga pues lo único que se está haciendo es posponer el desarrollo económico de Estados Unidos, la consolidación de este mercado común que tiene Norteamérica, que debería de estar trabajando pues para enfrentarse a Europa y a Asia como un solo mercado, y que esta división pues realmente deja muy mal parado a Estados Unidos como nación, porque a lo mejor habría que pensar en una nueva enmienda para crear un sistema electoral en donde haya voto directo, en donde cada ciudadano se pueda expresar con libertad, donde estas
maniobras que hacen en los gobiernos de los estados para segmentar el voto, para dificultarlo, pues se entienda que son medidas antidemocráticas que limitan la expresión de los electores y que pudiéramos en algún momento este cambio. Creo que no se ve muy a corto plazo, porque tendría que trabajar mucho de Biden efectivamente en el sentido de cerrar heridas, y creo que no se ve, a pesar de que el impeachment contra Trump no procedió, pues ya Pelosi convocó a la creación de una comisión para investigar, y estoy seguro que esto va a seguir manteniendo la herida abierta y seguirá dificultando las cosas. Quizá sería momento de que se convocara a una gran tregua y que los norteamericanos se pusieran a trabajar nuevamente a construir la gran nación que son. ¿Qué opinas, Calman? Pues primeramente quiero dar la información que Susan pidió. Son 33 estados donde el gobernador y las dos cámaras legislativas son en manos republicanos. Son 15 que son los tres del gobernador, y las dos cámaras legislativas son demócratas, y los demás están divididos. Pero en 23 estados los republicanos tienen todo el poder, el gobernador y las dos cámaras legislativas. Yo creo que hay mucha razón de tener miedo del futuro, porque yo nunca jamás en mi país pensaba que íbamos a tener un partido fascista. Pero el Partido Republicano es un partido prefascista. 90% de los representantes del Partido Demócrata en el Congreso de los Estados Unidos votaron no para eliminar la posibilidad de otra presidencia de Trump. Después del casi el golpe de Estado que trató de tener el 6 de enero. Eso me da mucho miedo. Al mismo tiempo, yo estoy impresionado con la calidad de personas que Biden ha puesto en el gobierno. Tenemos un gabinete de personas de todas razas, de todas religiones. Ha puesto personas muy competentes en el gobierno y están en control de la política sobre COVID-19. Y es importantísimo que apoyamos a los esfuerzos de Biden y su administración para defender la democracia en nuestro país. El Partido Republicano ha convertido a un partido fascista. Y tenemos que unirnos para proteger los derechos demócratas de nuestro país. Y no tenemos en este momento otra base para hacerlo menos el Partido Demócrata. Y el Partido Demócrata ya tiene muchos latinos que están participando, son miembros del Congreso. Tenemos en Chicago Jesús Chuy García. Nació en Durango, vino a los 11 años a Chicago, y él es un líder importante en el Congreso en la pelea para defender los derechos de los inmigrantes. Yo trabajé con él fue un ayudante legal paralegal en mi bufete hace 40 y tantos años, y tengo el gusto de tenerlo ya en el Congreso. Hay esperanzas con gente como Chuy y otros legisladores latinas que van a defender los inmigrantes, pero no es seguro el futuro. Y es importante que México, como un pueblo y un país, participa en la defensa de los inmigrantes mexicanos. Y espero que ojalá habrá cambios en la política de México. Yo era muy desilusionado con la política de AMLO sobre los derechos de los inmigrantes mexicanos. Y espero que ojalá habrá cambios en la política
políticamente para que México participe en la defensa de los inmigrantes mexicanos. Espero que habrá cambios. Es muy importante para los mexicanos aquí en los Estados Unidos, pero también para la economía de México, porque en este momento es más importante las remesas de mexicanos de los Estados Unidos a México que cualquier otra fuente de ingreso a México. Más importante que el petróleo, más importante que el turismo. Y es súper importante que México reconoce la importancia de la relación con los Estados Unidos para el futuro de México. Y la importancia de los mexicanos trabajando aquí, que son, en mi opinión, los verdaderos héroes de México en los últimos 50 años. Son los que tuvieron que salir para mantener sus familias y sus pueblos, y con el trabajo duro de ellos ha dado más fuerza a la economía de México. Y que es, en un sentido de macroeconomía, es importante a todos los sectores de México, porque sin las remesas, ¿qué tantos problemas tendrá México? Entonces, ojalá que México va a participar en la defensa de los inmigrantes mexicanos. Tú tienes razón, yo siempre he dicho que la migración de mexicanos a Estados Unidos es un proceso donde México se desangra, donde pierde a gente valiosísima, se van los más audaces, se van los menos conformistas, los más ambiciosos, y por eso van y hacen una fortuna. Yo tengo un dato que se calcula que este año pudieran llegar las remesas a 39.500 millones de dólares. Tú tienes toda la razón, pero fíjate que el señor embajador de México en Grecia, Joseph Daniel Hernández, está levantando la mano. A mí me encanta que el señor embajador nos diga qué piensa, invitado de lujo a este conversatorio. Hombre, gracias, qué amable. Les agradezco mucho la invitación, la oportunidad de estar aquí. Yo quisiera referirme nuevamente al tema migratorio en específico y un poco ordenar algunas ideas si pudiese atreverme a tratar de hacerlo. Uno es cuando hablamos del impacto que pueda tener cualquier gobierno, el actual, el anterior, sobre nuestro país en el tema migratorio y en el contexto actual, hay que considerar por lo menos dos temas centrales. Uno es el impacto que tiene sobre los mexicanos que ya están allá. Y el otro tiene que ver con los flujos, aquellos que están yendo y viniendo. De hecho, desde hace aproximadamente 8 años, el neto del flujo migratorio de mexicanos a Estados Unidos es cero, ha sido cero o negativo. La gran pregunta que tenemos que hacernos es qué impacto tendrán los cambios que resulten de la pandemia, los cambios económicos, sociales, en la migración, y si esta migración cero se va a mantener. Pero la migración cero no deja de implicar que hay aproximadamente 10,5 millones de personas nacidas en México que viven en Estados Unidos. Entonces, las políticas migratorias que tenga ese gobierno, pues impactan en la vida de 10,5 millones de mexicanos que allá viven y de sus familias que están en nuestro territorio, que están en México. Todo eso es un paquete de políticas que habría que ver qué específicamente se están proponiendo en las políticas públicas de Estados Unidos que impactan a esta población. El segundo tema es el de flujos. Si bien el flujo neto de mexicanos a Estados Unidos es cero, eso no quiere decir que hayan dejado de ir. Simplemente quiere decir que la cantidad de mexicanos que van a Estados Unidos, que migran allá, es una cantidad similar a la de los mexicanos migrantes que han estado regresando a nuestro país. Pero sigue habiendo flujo y entonces hay un impacto de las políticas migratorias para la población que conforma ese flujo. Y el tercero es el impacto en un sentido más amplio de nuestras relaciones internacionales, que es la condición de México como un país de tránsito de la migración hacia Estados Unidos. Tenemos una larga tradición de la protección y defensa de los migrantes en general y la protección y defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Entonces, tenemos una obligación moral de vigilar que la política que tengamos
que tenga el mismo impacto sobre la migración de los hermanos países centroamericanos y de otros países latinoamericanos y de otros países del mundo, sea congruente con lo que nosotros históricamente hemos buscado para nuestros propios mexicanos. Entonces, esas son las áreas que creo que nos deben de interesar y deberíamos a donde deberíamos estar centrando nuestra atención cuando queremos ver qué está cambiando en las políticas gubernamentales en Estados Unidos hacia nuestra población. No, pues muy interesante, embajador. ¿Y qué te parece si aprovechamos que está Javier Maupomé, que está presente en el conversatorio y que es el cónsul de México allá en Chicago sobre estos asuntos jurídicos, si nos puede platicar qué tanto ha cambiado la percepción de los mexicanos con el cambio de administración de Biden en estos muy pocos días, pero estoy seguro que ya empezará ellos a sentir algún efecto de estos anuncios y desde luego del cambio en la presidencia y el fin de la era del terror de Trump. ¿Qué nos puedes decir, Javier? Claro que sí, doctor. Muchas gracias también por la invitación. Es un gusto poder estar aquí. Complementar también lo que mencionaba ya el embajador Hernández Joseph. México tiene una larga tradición de protección consular, lo venimos haciendo desde el siglo XIX y sin duda México es punta de lanza en materia de protección consular. Tenemos la red consular más grande del mundo, ningún otro país tiene tantos consulados como México tiene aquí en Estados Unidos y eso representa también una fuerza muy importante para poder proteger los derechos e intereses de las personas mexicanas que se encuentran en el territorio estadounidense. Al mismo tiempo, que a partir de otros departamentos, no nada más el de protección, sino comunidades y documentación, buscamos proveer servicios que busquen ayudar a integrar mejor a esta comunidad en la sociedad en la que se encuentra. Respondiendo a su pregunta, doctor, sobre cuál es el cambio de percepción que tiene la comunidad mexicana frente al cambio de gobierno, sin duda se puede percibir. Y también lo estamos viendo en lo que ya comentaba Kallman, en estas medidas que ha implementado el gobierno del presidente Biden, en cuanto a las deportaciones y la suspensión de deportaciones de connacionales, en este caso mexicanos, ya lo estamos viendo día con día. Por ejemplo, tenemos un caso, una persona que estaba por ser repatriada, tenía algunos temas médicos y se ha suspendido hasta nuevo aviso. Esto hace unas semanas no sucedía así. Y lo estamos viendo y lo que queremos también es poder proveer la información en primera instancia a la comunidad sobre los cambios que están ocurriendo. Lo vimos en su momento en 2012 cuando había la reforma migratoria que estaba en el Congreso de Estados Unidos, había muchísimo interés alrededor de ello. Y también hubo mucha desinformación. El rol de los consulados en ese sentido es, por un lado, informar muy puntualmente sobre estos cambios que ocurren en el sistema político de Estados Unidos y, como ya han mencionado, impactan las vidas diarias de las personas que son mexicanos e inmigrantes en general aquí. Y por otro lado, dar servicios de protección y de asesoría para que estas personas que en su momento, si llega a haber cambios en materia legislativa que beneficie a las personas migrantes, podamos entonces desde del ámbito consular proveer servicios, orientación, información que les ayude a beneficiarse justamente de estos cambios. Como es el caso, por ejemplo, de acción diferida. Hace unos meses, acción diferida estaba en el limbo. Después de 2 decisiones de cortes federales, se reinstala nuevamente este programa y después con la administración Biden existe esta intención de fortalecer el programa. Lo que estamos haciendo, como lo hicimos desde un inicio, desde la red consular en 2012 y lo hemos venido haciendo desde entonces, es proveer información y orientación a toda la comunidad para que puedan beneficiarse de la mejor manera de estos cambios que, pues como hemos visto, ocurren a veces de velocidades muy intempestivas y en otras ocasiones toman un poco más de tiempo, pero que la información fluya, que la tenga la comunidad y pueda aprovecharse de estos cambios. Muy bien, Javier. Kallman, ¿tú no crees que pudiera venir una estrategia inteligente para darse un poco tiempo la administración Biden en materia de migración con el tema de la pandemia? Es decir, Estados Unidos está vacunando a ritmo de 1 millón de personas diarias, por lo menos esa es la cifra que se da. Tiene el dinero, tiene las posibilidades, tiene la estructura y se calcula pues que a mediados del año la mitad de la población pudiera estar ya inmunizada.
que con el pretexto de controlar la pandemia pudiera venir un cierre de fronteras en el entendido de que no puede entrar nadie que no esté vacunado. ¿No sientes tú que también este tema va a empezar a meternos en la agenda este año? Posiblemente. Es complicado porque hemos fallado mucho como país, como gobierno, con respecto a la pandémico. El problema que tenemos es también que mucho más gente con dinero y gente blanca están recibiendo las vacunas que personas latinos o negros o de origen indígena. Entonces, estamos en una pelea para tener justicia en la distribución de las vacunas. En este momento ha tenido un impacto muy fuerte porque la inmigración ha parado, porque los consulados no están dando muchas visas. Hay más que 1,5 millones de mexicanos en las listas de espera para poder emigrar a los Estados Unidos. Y cada año hay pocos que reciben citas, pero este año, el año pasado, por el pandémico, no hay muchas visas disponibles y hay una limitación más por la pandémico. Entonces, ese es un gran problema, que muchas familias están divididos y no pueden unirse. Tengo una sugerencia para UNAM y para la Facultad de Derecho. Espero que está bien, pero yo creo que sería un avance mandar estudiantes de la Facultad de Derecho y recién graduados que han recibido su diploma a los Estados Unidos a trabajar en la defensa de los inmigrantes mexicanos, a venir a trabajar con los consulados, trabajar en las clínicas, en las facultades de Derecho. En muchas partes de los Estados Unidos hay clínicas para defender a los inmigrantes, y también para trabajar en organizaciones sin fin de lucro, para trabajar y con estas organizaciones. Eso puede crear una conciencia más amplia en México de la importancia de la relación entre los mexicanos de México y los mexicanos de los Estados Unidos, y también la importancia de dar servicios a los inmigrantes, y para pensar en cómo se puede usar los modelos que tenemos para distribuir servicios legales en los Estados Unidos a personas de bajos recursos, a usarlo como modelos para México, para que haya más acceso a la representación legal para las clases sociales bajos. Entonces, esa es una idea. Me gustaría trabajar contigo en este esfuerzo, pero creo que es muy importante para el futuro que habrá participación en la defensa de abogados y estudiantes de la Facultad de Derecho en la defensa de los mexicanos aquí en los Estados Unidos. Pues acabas de dar palabras mágicas para el director de la facultad, y además qué bueno que esté presente el doctor Francisco José Trigo, que es el que nos va a ayudar a conseguir más becas para que se vayan estudiantes, y qué bueno que esté Javier Laguna, que es aliado estratégico, para que nos ayude a eso. Desde luego que nosotros siempre hemos estado atentos a ello. Tenemos ya muchos estudiantes que tienen un buen idioma, un buen manejo del idioma, que ese era en el pasado pues una limitante. Ahora ya tenemos una buena cantidad de alumnos que hablan perfectamente bien el inglés y que lo tienen certificado, y ojalá pudiéramos hacer este programa, porque creo que hace falta hacerlo. Y mira, creo que el cambio, tanto en Estados Unidos como en México, está en las universidades. Las universidades, sobre todo las universidades públicas, tienen que trabajar en grandes temas. Pues, se me ocurre el tema de la migración, pero el tema de la pandemia. ¿Por qué los países en donde más han muerto personas es en México y Estados Unidos? También por ahí anda Brasil. Y dicen los epidemiólogos, porque son los países que tienen más cantidad de población con obesidad. ¿Qué estamos haciendo para combatir las futuras pandemias con esto? Nada. Todavía los intereses no nos hemos puesto a entender que la obesidad era una epidemia previa a esta y que no se ha combatido.
¿De qué sirve que Estados Unidos tenga a toda su población vacunada si toda Latinoamérica y toda la migración que entra por Asia y la que entre por Europa no? Entonces, de alguna manera, algo está mal. Creo que hace falta que hagamos una buena agenda, pero yo, desde luego, Kalman, te tomo la palabra y voy a estar trabajando con el doctor Trigo y con Javier para a ver si empezamos en Chicago, aumentando el número de estudiantes mexicanos, que estoy seguro que estarían encantados de ir a aprenderlo y de cumplir con el cometido que tiene la UNAM, que es crear profesionistas al servicio de México y de sus intereses. Estaré encantado. Bueno, creo que por tiempo ya estamos casi llegando a la hora. Yo le pediría a la maestra Lourdes Marlec Ríos que pudiera hacer un comentario, porque además nos hemos apoderado del micrófono puros hombres, y de acuerdo a las políticas de género de la universidad, esto no debería de haber sido así. Así que rescátanos, Lulú, y por favor haznos un comentario. Claro que sí, doctor. Bueno, pues en primer lugar, bueno, felicitarlos por cada una de sus ponencias y grandes aportaciones a este tema, que en realidad es de vital importancia para la agenda binacional. Aquí llama la atención esta nueva postura de Biden, y sobre todo al momento de afirmar una orden que procura reunificar a las familias migrantes, hizo una declaración diciendo que para él es un imperativo moral. Y así, es un imperativo moral el hecho de que las familias vuelvan a reunirse, esas familias que fueron separadas por estas políticas tan severas de Trump, y que además pues deje de ser un asunto político. Y hacia ahí yo quisiera centrarme, al hecho de que pues los trabajadores, efectivamente esos trabajadores migrantes que van hacia una nueva oportunidad, pues sean vistos desde este punto de vista como personas. Incluso hay alguna declaración que llama mucho la atención de Biden, en la que dice que todas y cada una de esas generaciones de inmigrantes han fortalecido nuestra nación, comenta, y nuestra diversidad, que es además una de nuestras fortalezas. Eso lo comenta, y además me parece realmente que esa es una de las fuerzas de Estados Unidos, un país histórico migrante, y que viene a retomarlo Biden. El hecho, obviamente, no está fomentando que haya más aumento de migración, sino realmente dotar del respeto a los derechos humanos a estos migrantes y a sus familias. Recordando también que está buscando la diversidad incluso también en su gobierno. Ya nos lo comentó Kalman respecto a que pues en el gabinete incluso hay personas de origen hispano. Aquí podríamos hablar de Alejandro Mayorkas, que es el primer hispano al frente del Departamento de Seguridad Nacional, o como nos comentó Kalman, precisamente pues Jesús Chuy, que es un congresista pues que están velando por precisamente los intereses también pues de los migrantes. Entonces, estos migrantes que llegan a un estado que de principio les es ajeno, y que colocan a sus familias en riesgos para pues integrarse en una sociedad que los discrimina, y que hay ciertas circunstancias distintas y fuertes como el lenguaje, como comentaba nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, y que obviamente genera un rechazo social. Entonces, aquí es muy importante ver cómo la política de Biden viene a rescatar situaciones que pues fueron quitadas a estos migrantes, como acción diferida de este programa DACA, que pues Trump arrebata y que Biden pues ha manifestado que quiere retomar. Por otro lado, pues el hecho de resolver la ilegalidad de más de 10 millones de migrantes, pues coloca nuestro enfoque hacia ese punto, porque obviamente lo que se busca es que estos migrantes que efectivamente nacieron en México y que están viviendo allá en una ilegalidad, pues obviamente pueda regularizar su estancia, y que pudieran tener en algún momento pues tener el derecho a la residencia, o ya en la situación ideal pues a la ciudadanía, y participar en la democracia de ese estado pues vecino y tan importante. Por otra parte, pues hablar de ese freno a la construcción lastimosa de un muro, que a nivel internacional se ha demostrado que un muro no resuelve los conflictos de la migración, porque no se trata solamente de remesas y de un sueño americano que tienen estas personas, sino efectivamente pues de personas que hay que pues defender y que hay que incorporar a una sociedad. Como comentaba el doctor, el problema de una diáspora mexicana, y que somos el segundo lugar en materia de migración,
y en muchos estados en la que podemos nosotros ver reflejada esta situación, como Texas, Florida, Nueva York, etcétera, Georgia o Illinois, donde hay pues una presencia de estos migrantes. Entonces, aquí lo importante es que ellos puedan tener acceso a esos derechos fundamentales como la educación básica superior, a un trabajo digno o incorporarse precisamente a una sociedad pues que obviamente ha sido beneficiada por esta presencia de estos migrantes. Por otra parte, aplaudible mucho estas políticas de Biden para obviamente pues darle reapertura a solicitudes de asilo y pues obviamente no rechazando y pidiendo que se solicite en otros lugares, sino que pudieran solicitar estas acciones de asilo, refugio, ya estando en su estado. Recordemos que pues acaban de suspender acuerdos de tercer país seguros que Trump firmó en el 2019 con El Salvador, Guatemala y Honduras, y que esto obviamente pues habla de que se quiere y que se está realizando esta búsqueda de una reforma migratoria. Obviamente, como ya mencionó Kalman, pues es una situación difícil porque se requieren los 60 votos para hacer posibles estas leyes, pero pues lo importante es que se están iniciando estas políticas y que, como se ha comentado, pues genera un aire de esperanza a los migrantes y pues recordar, muy importante, la política de los 100 días de pues moratoria en las deportaciones y pues efectivamente nos encontramos a un Estados Unidos pues distinto al que veníamos nosotros acostumbrados a tener, pues esta democracia muy firme, y esos eventos que sucedieron en Washington pues nos vinieron a demostrar pues que es necesario establecer ciertos candados para que la democracia pues vuelva a tener esa fuerza que tenía. Y por último, bueno, pues hablar de esto que se comentó de los flujos de migración y esa migración cero y de las remesas, que no debemos de olvidar que sí es pues una generación muy importante y fuente de ingresos para México, pero por otra parte, pues recordar que el problema de la migración es un problema que es pues multidisciplinario, es decir, sí pertenece a 2 estados en una agenda binacional, pero también a la sociedad y también a una iniciativa civil que se ha movido muchísimo. No olvidemos a las organizaciones no gubernamentales en defensa de los derechos de los migrantes, tanto en México como en Estados Unidos, que han pues favorecido a la defensa de esos derechos migrantes. Entonces me parece muy plausible esta iniciativa para que estudiantes vayan a Estados Unidos y pudieran pues defender a los migrantes. Y bueno, pues recordar nada más que pues la migración es una situación que ha ocurrido a lo largo de la historia y que obviamente habrá que tomar lo positivo, y que es que enriquece una sociedad como el caso de Estados Unidos y que genera pues muchos recursos para México, y que obviamente tiene ciertas aristas en el derecho internacional y en la defensa de esos derechos. Tan es así que existen ciertas organizaciones como ACNUR o como la presencia de la ONU en la Agenda 2030 como uno de los focos más importantes y de los objetivos de toda la comunidad internacional. Agradezco mucho la oportunidad. Por otro lado, recordarles que pues la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Derecho, tiene a bien otorgarle pues un reconocimiento a nuestro gran ponente, al doctor Kalman Resnick. Perdónenme que no mencione bien el nombre, entonces voy a leer este reconocimiento. Si me permiten, la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en Chicago, y la Facultad de Derecho otorgan el presente reconocimiento a Kalman Resnick por su participación como ponente en la conferencia magistral El nuevo panorama migratorio de los Estados Unidos, presentada el 16 de febrero de 2021. Agradecemos su participación, doctor Kalman Resnick. Y regreso los micrófonos a la maestra Trilce Ovilla, pues nuestra maestra de ceremonias, organizadora de este evento. Muchas gracias, querida maestra Marlec Ríos. Creo que el doctor Contreras quería dar un mensaje. Pues solamente preguntarle a Kalman si quisiera hacer un comentario para cerrar el conversatorio antes de despedirnos de nuestro auditorio. Únicamente quiero regresar a tener más conferencias con ustedes para poder ayudar a hacer planes para un cambio, para que México participe más en la defensa de los mexicanos aquí y para que los 2 países trabajamos para un futuro mucho mejor.
y para la prosperidad de dos pueblos y para la liberación de los dos pueblos, para que los dos pueblos producen un futuro mucho mejor de lo que tenemos en el presente. Es muy importante entender la importancia del mexicano de los Estados Unidos para los dos países. El mexicano aquí está cambiando a los Estados Unidos y el mexicano aquí también está cambiando a México. Y eso es muy importante y creo que UNAM debe tener participar en la enseñanza sobre la importancia de esta inmigración al pueblo mexicano y al pueblo norteamericano, estadounidense. Quisiera seguir trabajando con ustedes, con Susan y con otros abogados aquí que están en la defensa de los inmigrantes. Ha sido un gusto estar con ustedes. Kalman, tú ya eres profesor emérito de la facultad, invitado permanente, ya tienes el reconocimiento de la presea Alfonso García Robles, que es una de las cuestiones que más dignifica a esta facultad. Tú sabes que todas las universidades presumen pues a sus egresados que llegan a tener un premio Nobel, y México ha tenido 3, y uno de ellos es don Alfonso García Robles por sus políticas en contra del armamentismo nuclear. Así que el hecho de que la universidad te haya distinguido, pues ya te hace miembro de esta comunidad, a ti y a Susan. Así que esperemos trabajar mucho estos temas y muchos conversatorios en el futuro. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a que la comunidad de mexicanos en Estados Unidos y en México entiendan mucho mejor estos fenómenos, y a que no esperemos tampoco cambios mágicos, sino que entendamos que eso es un proceso que se tiene que ir dando con el tiempo y sobre todo con la generación de conocimiento que tienen que hacer las universidades. Gracias. Quisiera preguntarle al doctor Laguna si tuviera algún comentario. Ha estado muy callado esta tarde para podernos despedir, Javier. No, pues, para hablar con ustedes necesito un abogado que me defienda, entonces mejor me abstengo. Muchas gracias. No quito tiempo. Un saludo a todos ustedes y me congratula el éxito de esta reunión nuevamente, doctor Contreras y todos los participantes. Mi agradecimiento por su espontánea y generosa participación en favor de nuestro estudiantado, que es lo importante. Muchas gracias. Gracias, Javier. Doctor Trigo, ¿qué tienes que decir sobre las becas para que vayan más estudiantes a Chicago? Bueno, primero que nada, muchas gracias por este conversatorio tan importante, tan ilustrativo para todos nosotros. Y tu pregunta concreta, respuesta concreta. Desde luego que estamos convencidos de la gran ventaja de formar mejor a nuestros jóvenes. El día de hoy no están para ustedes para saberlo ni yo para comentarlo, pero ya aseguramos financiamiento para este año y el siguiente para la movilidad de jóvenes, sobre todo en la modalidad de práctica profesional, que es la más aplicativa en este caso, y qué mejor que vayan a un lugar como Chicago, donde tenemos una escuela de extensión de la UNAM y donde tenemos un bufete jurídico con el prestigio del de Kalman Resnick, donde puedan complementar esta formación. Así que tenemos un esquema de círculo virtuoso, así que cuenta con esos apoyos para tus jóvenes, Raúl. Muchas gracias, doctor Trigo. Ya ves, Kalman. ¡Qué bien! Tu primera gestión ya tuvo resultado. Inmediato. Gracias. Señor embajador, Joseph Daniel Hernández, muchas gracias por estar. ¿Quisieras hacer algún comentario antes de despedirnos? No, nada más agradecer la oportunidad de haber compartido con todos ustedes y de que me hayan dado foro para ver a amigos con los que hemos estado trabajando por tantos años en la lucha por el bienestar de los migrantes, el propio Kalman, Susan, Carlos Heredia, Javier Mocomé, bueno, todos. Un gran gusto volverlos a ver. Muchas gracias, Excelencia. Nos distinguiste con tu presencia en este conversatorio. Pues muchas gracias a toda la comunidad universitaria que nos ve en México y en Estados Unidos y en otras latitudes por haber estado en este conversatorio con Kalman Resnick, quien es un abogado amigo de México, amigo de la UNAM
y con quien habremos de seguir trabajando en muchas otras actividades en el futuro. Muchas gracias por vernos y cuídense mucho, por favor. Adiós.